Hola, bienvenidos a otro capítulo del podcast Partida Doble del Departamento de Contabilidad y Auditoría de nuestra Universidad de Santiago. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Diego Fuentealba Cid. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Germán, muchas gracias. Voy a comentar un poquito y presentar a nuestro invitado en esta oportunidad. Don Diego es ingeniero en ejecución en computación informática e ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago. Obtuvo el título con distinción del mejor promoción en ambas carreras. Posee un magíster en ingeniería industrial y un doctorado en Business Information System and Accounting de la Universidad de Reading en Inglaterra. ¿No es así? Sí, exactamente. Actualmente se desempeña como profesor asociado a la Facultad de Administración y Economía. Su línea de investigación son sistemas de información flexibles, sistemas de inteligencia mediante agentes, minería de texto, Internet de las cosas, así también de la semiótica organizacional, ingeniería de requerimientos, desarrollo de software, sistemas inteligentes. Ha realizado docencia en posgrado, en pregrado, en posgrado, y hoy día está en esta oportunidad con nosotros para hablar de inteligencia artificial aplicado a la contabilidad. Sí, justamente. Interesante tema que cada vez escuchamos más, este tema de la IA. Bueno, primero para entrar en materia, nos podrías contar primero, antes de entrar en materia, cuéntanos, ¿quién es Diego Fuentealba? ¿Qué motivaciones tienes y cómo te sientes como profesor de la Universidad de Santiago? Bueno, bien, he sido profesor de la Universidad de Santiago de manera directa o indirecta hace bastante tiempo. Solamente que como jornada completa en el Departamento de Contabilidad y Auditoría ya llevo desde diciembre. Ha sido todo un desafío, en especial porque, tal como tú mencionabas, tengo literalmente una ensalada de temas que he estado explorando durante este tiempo. Y la llegada al Departamento de Contabilidad y Auditoría, justamente la idea de llegar a tratar de consolidar unas líneas de investigación. Por lo tanto, me sentí bastante cómodo y contento. Qué bueno, eso es lo importante. Entremos a materia. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un tema que ha ido evolucionando durante el tiempo. Pensemos que es desde los años 50 aproximadamente, en donde lo que se trataba de emular era cómo las máquinas de alguna manera podían simular un poco el comportamiento de una persona, ¿ya? ¿Pero es simular el comportamiento o simular el raciocinio? Es que en algún momento se trató de simular el comportamiento, el raciocinio. Digamos que, sin ir más lejos, las primeras aproximaciones vinieron del juego de la imitación, digamos, del año 50, en donde lo que se planteaba era si era posible, digamos, imitar al comportamiento de una persona, un raciocinio de una persona, tal como tú dices, y básicamente si la máquina podía, digamos, imitar de alguna manera una tarea, el razonamiento de una persona, pero completamente. Es decir, originalmente se quería como reemplazar a una persona. Pero ese reemplazo implicaba la actitud física, a un movimiento específico. ¿Estaba dirigido en la década de los 50 para eso, para tener un robot que hacía cosas puntuales, en materiales? ¿O también, como hoy día, cosas intangibles, programas? Se quería generar la capacidad como de un poco de aprender. Es decir, de hecho, originalmente se quería imitar lo que vendría a ser la misma conversación, tener casi literalmente desde la ciencia ficción un humano en el computador. De hecho, el juego de la imitación lo que trataba de hacer era tener como una persona conversando con un computador y ver la posibilidad de si la persona lograba diferenciar si era un humano o no. Pero tú dices que esto viene del año 50, pero ahora tenemos como una evolución más dinámica, con más énfasis, que se haya desarrollado
más rápido? Lo que pasa es que a medida que empezaron a darse cuenta de que replicar el cerebro humano completamente era complejo, pasaron por varias etapas. Desde los sistemas expertos, en donde se trataron de simular lo que vendría a ser las tareas específicas de una persona, mediante reglas donde no existía realmente un aprendizaje realmente. Después venimos lo que vendría a ser el periodo del Machine Learning, y de ahí ya con el Machine Learning, con un poco el concepto de la red neuronal, la capacidad de aprender, vino ya el año 2017 y lo que ha hecho bastante famoso, yo creo que el concepto de la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje natural como ChatGPT, que han acercado bastante la inteligencia artificial a las personas. O sea, podemos decir que el ChatGPT ha sido un acercamiento, una herramienta más operativa para las personas, por eso que ahora es más difundido. Sí. Y lo que conocemos que dan respuesta. Exactamente, es decir, hay muchos sistemas que desde hace rato están funcionando dentro del área de la inteligencia artificial, en la banca, están funcionando en los sistemas, por ejemplo, de recomendación. Hay varios algoritmos que funcionan bajo el concepto de inteligencia artificial que ya estaban, pero salió ChatGPT y todos se volvieron locos. Uno pensaba que inteligencia artificial era ChatGPT, pero por eso yo te preguntaba si inteligencia artificial era más que nada un razonamiento, pero es un concepto más amplio entonces. Es mucho más amplio, es más, en general, la inteligencia artificial implica el dominio de varios elementos. Pero por ejemplo, antes del 2017, ¿tienes un ejemplo específico de inteligencia artificial que sea más o menos conocido? Sí, por ejemplo, los sistemas de recomendación de Netflix, por ejemplo. Ya. Eso o sea, el hecho de que me aparezca en mi cuenta películas particulares, ya eso se entiende como inteligencia artificial. Sí, muchos de los sistemas y de los algoritmos que están detrás de todos estos sistemas son un área de la inteligencia artificial, particularmente el área de Machine Learning, por ejemplo. Y muchas veces también los sistemas incluso de la banca han estado utilizando subáreas como aprendizaje no supervisado, particularmente la división de datos, el perfilamiento de clientes. Muchas veces también utilizan alguna parte que ya se considera inteligencia artificial. Entonces, el dilema, lo que ha ocurrido es que como ha habido un acercamiento de ver, de conversar con la máquina, de romper, digamos, esa barrera, se ha hecho bastante popular el término, y eso ha acercado bastante a las personas. ¿Pero hay algo puntual que haya gatillado que ahora la inteligencia artificial sea más de diálogo? ¿Algún suceso? ¿A alguien se le ocurrió? El año 2017 salió el paper All You Need Is Attention, que ese paper generó lo que vendría a ser los modelos de Transformers. El problema que antes existía con la inteligencia artificial es que cuando se entrenaba un modelo, ese modelo era muy específico para algo. Pero si tú querías como aplicarlo a otro contexto, había que entrenar un modelo para ese otro nuevo contexto, y eso implicaba mucha data, muchas cosas. Este nuevo modelo de Transformers, del cual se basa ChatGPT, te permite de alguna manera transferir el conocimiento. Y salieron el concepto, por ejemplo, de los modelos fundacionales. El mismo GPT es un modelo fundacional. Entonces tú puedes utilizarlo para diversas tareas, y al mismo tiempo también reajustarlo para algún otro contexto, para un uso más específico. Y no necesitas reentrenar todo nuevamente. Eso ha acelerado mucho el proceso y sin la necesidad de tener grandes computadores, e incluso con un servicio que hoy en día está en la nube. O sea, eso es lo importante, que como está, digamos así, la nube es acceso masivo y rápido. Exacto. Y no está alojado solamente en una parte física, sino que, bueno, está en parte física, pero te permite que distintos lugares puedas acceder. Y que no tengas la necesidad de tener un sistema de supercómputo en tu empresa. Muchas de las empresas como lo que vendría a ser OpenAI, como Google, tienen acceso, y tú puedes pagar por el uso, por ejemplo, de alguna de estas herramientas en algún contexto en particular. Entonces, no necesitas tener un sistema de cómputo basándote en las tecnologías de nube. ChatGPT, por ejemplo, tú puedes pagar, no sé, $10 y tú consumes por una cantidad de tokens.
Y esos tokens son la cantidad de palabras que tú ingresas cada vez que lo estás utilizando fuera del ChatGPT que todos conocen. Estoy hablando de una integración con sistema informático. Interesante. Aterrizamos un poco el concepto, me quedó más claro. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Estamos en programa Partida Doble, conversando con el doctor Diego Fuentealba. Volvemos en un breve instante. El Magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile profundiza en la formación de graduados en materias tributarias, de contabilidad, administración financiera, economía y derecho. Nuestro programa de Magíster entrega todas las herramientas para analizar y evaluar correctamente condiciones tributarias de organizaciones nacionales e internacionales. Ya estamos de vuelta en el programa Partida Doble del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración y Economía de nuestra querida Universidad de Santiago de Chile. En esta oportunidad estamos con el doctor Diego Fuentealba conversando sobre inteligencia artificial. Pero ahora nos vamos a concentrar, vamos a aterrizar el concepto de inteligencia artificial para la contabilidad y a la auditoría. ¿Cómo este concepto que ya desarrollamos se aporta a la gestión de esta disciplina? Bueno, por lo que estuve revisando, porque uno desde la academia realmente muchas veces pasa a ser un poco un espectador. Ya la industria muchas veces avanza más rápido. Muchas empresas han estado aplicando en distintas áreas lo que vendría a ser elementos de inteligencia artificial. En primera instancia, yo creo que un poco más obvio, tal como mencioné, el trabajo de análisis de datos. ¿Ya? En contabilidad y auditoría muchas veces se han utilizado elementos de análisis de datos que los han estado utilizando, ir viendo, por ejemplo, si es que hay alguna anomalía en los reportes, hay alguna cuenta que a lo mejor se sale de los gastos, ese tipo de elementos lo han estado utilizando como con el concepto que en algún momento he mencionado, auditoría continua, en donde los sistemas constantemente se están alimentando de información y ya hay sistemas que están monitoreando si es que de repente hay alguna anomalía y lanzan la alerta, ¿ya? Pero ya están empezando, por lo que he visto, a moverse, por ejemplo, a utilizar estos modelos fundacionales de lenguaje en donde están aprovechando la capacidad de procesar documentos, por ejemplo. Hay algunas empresas que pude encontrar que... No sé si podré nombrarla. Solamente las iniciales. Ya. Hay algunas plataformas de algunas empresas que la han utilizado, por ejemplo, como chatbot, como asistente. Analizan documentos, por ejemplo. Ya, pero, por ejemplo, una empresa auditora, que no vamos a decir los nombres, solamente las iniciales, EY, por ejemplo, KPMG, solamente las iniciales. Ya, sí. Son empresas que realizan auditoría de estados financieros en forma externa. Y claro, para eso ellos llegan con sus auditores, tienen una serie de procedimientos. Ellos, como empresa, desarrollan un programa y ese programa lo utilizan internamente. ¿No se comercializan esos programas? ¿Cómo externos pueden saber esas características de esos programas? Es que, bueno, aquí también voy a aprovechar de mencionar la charla que tuvimos con nuestro egresado, que justamente había gente de alguna de estas empresas. Y ellos confirmaron que estas plataformas algunas la tienen desarrollada interna y la utilizan internamente, pero no tienen como el acceso de forma externa, como tú mencionas. Pero hay empresas que han estado desarrollando software externo, ¿ya? Que de alguna manera han tratado de automatizar lo que son gestión de gastos, por ejemplo. Han estado tratando también de trabajar o de integrar lo que son documentos con tecnología de reconocimiento de texto. Ya, pero por ejemplo, si una empresa X, ¿ya? X y Z, ya,
desarrolló un programa computacional con inteligencia artificial para hacer auditoría. Yo entro a trabajar en esa empresa, me tengo que capacitar en ese programa. Posiblemente. Si después llega la grúa y me llevan para otro lado, me tendré que capacitar en el otro programa. Exacto. Ese es un tema en particular, porque esta tecnología es como tan transversal que puedo yo desarrollar mi programa, hacerlo muy potente para mis necesidades, porque la tecnología, digámoslo así, está a disponibilidad para todos, o requiere mucha inversión y que quede un producto cerrado para esa empresa nomás. A ver, lo que ha estado ocurriendo, igual tenemos que pensar que hay temas relacionados a la gobernanza de datos y hay temas relacionados a las limitaciones tecnológicas, ¿ya? Lo relacionado a la gobernanza de datos es que las empresas grandes que hacen fuerte inversión no quieren que sus datos se compartan con nadie y por ende desarrollan sus sistemas internos que trabajan con inteligencia artificial, y de hecho conozco empresas internacionales que le pagan a Google específicamente cierto dinero para que trabajen solo con sus datos y con los modelos de Google, y por ejemplo no prohíben el uso de ChatGPT, sino que obligan el uso de Gemini porque tienen esa restricción de datos, ¿ya? Y es parte, digamos, del pago que se le hace, porque tú no quieres que tus datos salgan, ¿ya? Y por otro lado está también las características y las limitaciones tecnológicas. Afortunadamente, dentro de las características tecnológicas se ha estado avanzando en varios elementos que han tratado de estandarizar, digamos, todo lo que son la inteligencia artificial, y ahí tenemos los conceptos de modelos de agentes, por ejemplo. Porque hoy en día tenemos varios... ¿En qué consiste el modelo de agentes? Bueno, por ejemplo, hoy en día tenemos varias inteligencias artificiales o modelos de lenguaje. Tenemos ChatGPT, tenemos Gemini, por nombrar dos ejemplos, claro, en la cual uno puede interactuar con ellos y cada uno de ellos funciona de manera independiente. Pero la pregunta que se han estado haciendo, por ejemplo, que se hizo particularmente una empresa que es Anthropic, es si es posible que nosotros generemos soluciones en la cual nosotros reemplacemos a Gemini o ChatGPT, pero todo lo demás permanezca. Y me refiero a todo lo demás, por ejemplo, tú definas, voy a sacar los datos de aquí, voy a sacar los datos de acá, voy a automatizar de cierta manera, voy a configurar de cierta manera, voy a hacer un preentrenamiento de esta manera, y todo esto con un modelo de lenguaje, por ejemplo. Entonces, esto es lo que están trabajando esta empresa, que salió hace poco un estándar el año pasado, permite que tú conectes lo que vendría a ser un modelo de lenguaje de inteligencia artificial con un estándar para que tú saques la información de distintas maneras y se vaya trabajando técnicamente y sea un poco más grande, un poco más estandarizado. Los modelos de agente tienen la capacidad de trabajar de forma autónoma, ¿ya? Es un concepto también antiguo, que viene de hecho de la biología, de cuando se trataban de simular sistemas biológicos, en donde querían simular los comportamientos de manada, por ejemplo, y cada uno de los individuos era potencialmente un agente. Pero con el tiempo también fue evolucionando y se le empezó a dar elementos de más inteligencia y autonomía. La capacidad de percibir, la capacidad de razonar, entre comillas. Hoy en día, estos modelos de agente, como tenemos ya estos motores de modelo de lenguaje con cierto razonamiento, podrían ejecutar tareas de manera automatizada, de manera independiente. Entonces tú podrías tener lo que vendrían a ser un modelo que se encargue, bueno, y aquí vamos a citar un poco lo que hemos estado trabajando en el departamento, un experto solo en tributaria, un experto en otra área contable, a lo mejor esta gente que se comunique entre ellos, que conversen y que tomen finalmente a lo mejor una decisión, a lo mejor un agente que sea un agente supervisor de estos pequeños agentes especializados y que al mismo tiempo el día de mañana también le pida a un robot que a lo mejor vaya a ver un sistema de inventario y coteje el inventario que está en la empresa. Ya, y tú tocaste un tema, solayaste un tema que no nos habíamos puesto de acuerdo si íbamos a comentar, pero el departamento estaba haciendo un proyecto de generar algo en inteligencia artificial. ¿En qué consiste ese proyecto?
Bueno, estamos justamente viendo las limitantes que existen en la generación de estos nuevos agentes expertos en cierta área. Algo que aprovechando justamente las herramientas que tenemos, como el mismo ChatGPT, para entrenarlo en algún tema en específico. Hay ciertas limitantes con respecto a la capacidad de respuesta. Medirlo también es parte del mismo proyecto, y ver si efectivamente tiene un buen rendimiento es parte de todo esto que tenemos que en de este proyecto que estamos navegando y juntos también en parte. Bueno, ahora toda esta lógica de la inteligencia artificial que automatiza procesos, que da respuestas que pueden ser limitadas porque se están revisando, se aplica a la auditoría. La auditoría son varios procedimientos que yo puedo realizar. Si quiero revisar cuentas por cobrables, veo la rotación, veo lo que antiguamente se llamaba la circularización, veo el procedimiento, y se aplica inteligencia artificial para estos procedimientos tradicionales. ¿Se ha medido la eficiencia en el cambio? ¿Específicamente en qué punto específicamente se ha logrado una eficiencia en la auditoría gracias a estas herramientas con inteligencia artificial? Según algunos datos que he podido encontrar, se han disminuido tiempos, por ejemplo, de trabajo como bastante manual en 30%, 50%, de alguna revisión un poco más, no sé, pues de estados de cuentas, por ejemplo, documental también. Sin ir más lejos, en la misma charla con los egresados, hubo un caso que mencionaron uno de nuestros egresados, de que un proyecto que estaba pensado en 6 meses, en que se quería, por ejemplo, tener varios documentos que automáticamente se tenían que generar, etcétera, con un desarrollo de 6 meses bajó a 3 meses. Uh-huh. Y de hecho tenía una parte técnica que la desarrolló un contador auditor sin mucha necesidad de recurrir a un informático más que para algunas cosas un poco más puntuales. Entonces se está viendo en general casi todos los procesos que tienen una componente repetitiva y manual. Es posible que se disminuyan los tiempos y eso significa bajar los costos en personas que repitan esos procesos. ¿Y estos programas cómo se aplican? Yo voy con mi notebook, lo enchufo al computador central, le ingreso datos. ¿Operativamente cómo funcionan? Depende de lo que tú quieras hacer. Si tú quieres crear, por ejemplo, algo nuevo, es decir, si tú quieres crear algo nuevo que te responda voy a centrarme en lo que está un poco más de moda, ChatGPT o algún modelo de lenguaje. En general, estos modelos que lo llaman fundacionales tienen información bastante genérica y muchas empresas han estado apuntando a que responda a cosas específicas sobre ello, entonces sobre algún tema que ellos quieren preguntar. Entonces, afortunadamente, por ejemplo, al tener estas plataformas de nube, uno no necesita llegar y crear un modelo desde cero. Uno puede llegar e irle subiendo cierta información, o uno puede tener una base de datos documental o de consulta aparte, dependiendo de cómo lo quieras trabajar, ¿ya? Por lo tanto, tú tienes que subir cierta información, hoy en día da la posibilidad de que tú crees tus propios ChatGPT o GPTs, y hasta Gemini sacó hace poco una versión que tú puedes crearlo y le puedes consultar sobre esos temas en específico. Eso yo creo que ayuda bastante incluso hasta las pequeñas y medianas empresas, porque ya no necesitas tener, por ejemplo, un desarrollo completo de todos estos sistemas, sino que tú, mediante las mismas herramientas que ellos te proveen, tú podrías llegar y hacer algo específico. Incluso eso se ha visto dentro de nuestro ámbito de la academia. He visto hasta cursos en otras universidades como de ingeniería de prompt avanzada, etcétera, para enseñarte a hacer este proceso. Pero si tú quieres tener algo ya más propio, probablemente va a requerir un poco más de conocimiento informático. Y en este proceso de automatización de los procesos de auditoría, ¿hay algún cambio del rol del auditor? Sí.
Yo voy a dar un ejemplo que salió, que me costó verificar esta información, que es de IBM, ¿ya? Yo creo este ejemplo salió hace un tiempo atrás como una noticia, casi como que sabía que una empresa informática grande había como despedido un montón de gente y después la había vuelto a recontratar. Se preguntaban por qué habían hecho eso. Entonces, la respuesta fue que fue porque cambió los perfiles. Esa fue la respuesta oficial que habían dado. Me costó dar con esa información porque no era muy pública, lo encontré en alguno de los diarios. Y resulta que efectivamente lo que está empezando o lo que va a empezar a ocurrir, que aquellos procesos que son como mucho más más rutinarios de personas que, no sé, por una revisión de algún tema contable específico, etcétera, posiblemente va a poder ser abordado por la máquina. Y las personas que estén trabajando van a tener quizá una labor un poco más creativa y más de decisiones estratégicas. Ya, pero tú dices que en IBM despidieron y después los contrataron. Pero no a lo mismo. No es lo mismo. Ah, ya. Porque cambió el perfil. Por lo tanto, uno esperaría que el contador auditor tenga un perfil desde algo más operativo bueno, yo creo que tú mismo lo has vivido, es decir, antiguamente que trabajaban con unas hojas gigantes, hoy en día no trabajan con esas hojas gigantes, trabajan con Excel, los sistemas están automatizados y cada vez los procesos son menos manuales. Por lo tanto, el rol de ustedes, de los contadores, son más del estilo pensar de manera estratégica cómo llevar a cabo la contabilidad de la empresa. Eso se va a reforzar más. Un reto también para la responsabilidad como profesional para poder dar respuesta a lo que se está solicitando. Me están cambiando las herramientas, pero también tengo que ver qué es lo que me están pidiendo a la empresa. Estamos en programa Partida Doble, hablando de inteligencia artificial, con don Diego Fuentealba. Diego, ya para ir cerrando nuestra conversación, ¿quieres resaltar algo, algún punto que quieras dar más énfasis a lo que hemos comentado? Con respecto a este último punto, siempre me gusta resaltar dos cosas. Me gusta resaltar primero que la inteligencia artificial hace bastante tiempo está con nosotros, tal como me preguntabas, desde los sistemas recomendadores del carro de compra hasta lo que ve en Netflix, que eso se ve hace mucho tiempo, ya están funcionando con inteligencia artificial. Entonces, no es algo que llegó ahora último, está funcionando hace mucho tiempo, solamente que no era visible. Y lo segundo es que el nuevo reto que tenemos todos, efectivamente, es replantearnos un poco las carreras que tenemos, pero yo lo veo un poco con optimismo, porque piensa que vamos a tener más tiempo para crear, para pensar. Entonces, ese tipo de tiempo yo creo que es bastante valioso, en especial cuando se trata de generar nuevas oportunidades. Excelente. Don Diego Fuentealba Cid, en esta oportunidad, hablando de inteligencia artificial. Muchas gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes que nos han escuchado y nos han visto, los invitamos para que sigan viendo estos programas de Partida Doble, donde personajes y académicos y académicas vinculadas a nuestro departamento de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago de Chile, compartimos con la comunidad temas que nos preocupan en esta Partida Doble, qué es lo que tenemos y a quién le debemos. Síganos en nuestras redes sociales y nos veremos en otra oportunidad.